Parte 1. En ese momento, Silpi estaba en casa cuidando a la cuarta hija Cristina. Eso es bueno, Chris. Ahora tome usted las manos y caminar hacia la madre. HMH. Mamá, vienes aquí. Comparado con Lily, la aprendiz rápida, Chris apenas podía caminar mientras se sostenía de algo. Y tan recientemente había estado recibiendo un entrenamiento así con sus madres. Aunque a Chris nunca le había gustado mucho y estaba negando con la cabeza al borde de las lágrimas. No, ven aquí, vamos, hazlo despacio, despacio. Mamá. Ven. No. Vamos, estoy justo aquí. Chris se quejaba y lloraba. Dicho esto, no era algo que ella no pudiera hacer. A ella simplemente le gusta que la mimen. Finalmente cerró los ojos, se acercó a Silpi y saltó a sus brazos. Ahí. Lo hiciste muy bien. Buena chica. NN. Silpi abrazó a Chris como siempre lo hacía y le acarició la cabeza. Chris, todavía sollozando, se aferró a Silpi. Comparado con la enérgica y curiosa Lily, Chris era bastante tímido y retraído. Pertenecía a la facción interior y nunca salía mucho. Eris de vez en cuando la sacaba con los demás, pero ella siempre estaba pegada a ella y a menudo comenzaba a llorar y regresaba directamente a casa porque estaba asustada. Por lo tanto, no salía a caminar y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Chris, eres demasiado tímido. Me pregunto de dónde sacaste eso. Sleepy dijo eso, pero, bueno, definitivamente vino de Ludeus. Mamá. Papá, ¿aún no estás en casa? No, todavía no está en casa. Chris es lo que llamarías la niña de papá. Desde que nació, siempre lloraba con rapidez, pero cuando estaba en los brazos de Ludeus siempre se detenía. Ella era todo lo contrario de Ars. Últimamente, el regazo de Ludeus ha sido su asiento reservado. Había escuchado un sonido desde la entrada. Probablemente alguien había vuelto a casa. Papá. Me pregunto, no creo que lo sea. Ludeus se había ido ayer. No había dado una hora exacta, pero dijo que tardaría entre 2 y 3 días. Así que no debería haber vuelto todavía. ¿One-chan? Es demasiado pronto para ser One-chan. No era el momento de que Lucy y Roxy regresaran de la escuela, o de que Aisa terminara con los mercenarios. Podría ser Eris de regreso de su caminata. No, ella salió con el juguetón ciego, por lo que probablemente estaría fuera un poco más. Luego, Lilla y Ars vuelven de las compras. No, los dos simplemente se fueron. Sería demasiado rápido. Es posible que regresen porque se olvidaron de algo. Podría ser Zenith. Estaba durmiendo en su habitación, pero podría haber entrado en el jardín sin que nadie la viera. Silpi siguió pensando en todo tipo de cosas y puso a Chris en el sofá. Chris, espera aquí. Silpi, algo desconcertada. Después de salir de la sala de estar y llegar a la mitad del pasillo, escuchó un crujido. La puerta estaba entreabierta. Pero lo que Silpi estaba mirando no era la puerta. Ella estaba parada adentro. Silhouetted por el sol poniente de la puerta entreabierta, se quedó allí. Una chica de cabello negro. Solo por apariencia, ella era la chica llamada Nanaoshi. Si estuvieran más cerca, podría haberla llamado. Pero en el momento en que Silpi la vio, frunció el ceño. No eres Nanaoshi, ¿verdad? Al escuchar eso, los labios de la niña se torcieron en una sonrisa. Con la iluminación detrás de ella, la mirada le dio una vibra siniestra. Sí. Eso es correcto. ¿Cómo se enteró? Nanaoshi viene a nuestra casa con bastante frecuencia. Siempre que abre la puerta tiene el hábito. Siempre llama 2 veces y si no hay respuesta, abre la puerta un poco y pregunta ¿hay alguien en casa? 2 silenciosamente. Silpi dijo eso y puso mana en su mano derecha. Una existencia desconocida imitando a su amiga se había infiltrado en su casa. Para Silpi, que había decidido proteger su casa, era una cuestión de rutina. Por ahora, no podía sentir ninguna animosidad por parte de la chica frente a ella. Su voz no contenía ninguna emoción, pero la forma en que habló fue cortés. Pero Silpi no fue lo suficientemente ingenua como para asumir que era una aliada. ¿Quién eres? Si eres uno de los subordinados de Itogami, seré yo quien te enfrente. Diciendo eso, los engranajes comenzaron a girar en la cabeza de Silpi. Cegaría a la chica frente a ella y agarraría a Chris de la sala de estar y a Zenith del segundo piso y correría. Hacía tiempo que se habían preparado para la posibilidad de que alguien invadiera su casa, pero ella misma podría llevarlo a cabo. No había habido ningún sonido de batalla, pero Beth,
enrollada alrededor de la puerta, probablemente ya había comenzado. Ella había usado su anillo para señalar a Eris y Roxy, pero ¿se darían cuenta? ¿Podrían Orsted y Alec en la oficina comprender la situación? Ella tuvo que correr. O al menos ganar tiempo. Pensando en todo tipo de cosas, miró al oponente frente a ella. Actualmente no tengo un nombre. Cierra interrogación. ¿Sería posible para mí escuchar tu nombre? Esilpyet Greyat. Cuando se le preguntó de repente, Esilpi respondió reflexivamente. Entonces eso te convertiría en la esposa de Ludeus-sama, Esilpi-sama, correcto. Así es. Había confirmado su nombre. Ella respondió reflexivamente, pensando que podría haber sido mejor no responder. Esilpi continuó vigilante. No parecía que tuviera un arma. Parecía llena de aberturas. Pero Esilpi no podía bajar la guardia. Mi presencia causaría que Ludeus-sama incurriera en su ira. Cierra interrogación. Esilpi-sama, ¿por qué no puedes estar de acuerdo conmigo? No entiendo, ¿de qué estás hablando? Estaba distraído. No debería escucharla. Esto podría ser una especie de ilusión. Esilpi pensó que por un instante dio un cauteloso paso hacia atrás. Eso es peligroso. En ese instante, la niña gritó y se acercó. Su velocidad superó a Esilpi. El oponente era claramente más rápido que ella, pero Esilpi esperaba eso. No podía verlo, pero podía reaccionar. En el segundo en que su pie estuviera estable, esquivaría hacia un lado y contraatacaría golpeándola con su magia. Se dio cuenta de que Chris estaba a sus pies. ¿Cuándo? Correcto, cuando había logrado Chris caminar hasta la entrada. No había escuchado cuando Esilpi le había dicho que esperara aquí. Y por algún giro del destino, estaba justo donde Esilpi estaba a punto de pisar. Una vez que se dio cuenta, ya era demasiado tarde. De alguna manera tenía que evitar pisar a Chris. Pero su equilibrio estaba roto. No estaba segura de poder apartarse del camino con su pie inestable. Y reflejada en los ojos de Esilpi estaba la mano de una niña que se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Parte 2. Cuando llegó Ludeus, la casa estaba inquietantemente tranquila. Puesto de remolacha. El jardín de Aisa. La casa del perro de Leo. Nadie estuvo allí. Mirando a través de la entrada sin llave, pudo ver el pasillo limpiamente barrido y la puerta de la sala de estar. Estaba tranquilo. No, no era que no hubiera sonido. Solo un grito resonó por toda la casa. Era una voz que conocía bien. Fue el grito de Chris. Fue un grito de angustia. Parecía que se había perdido algo importante, como si aludiera a una gran tristeza. Para Ludeus, era un grito familiar. Un grito que cada vez que se acercaba, se detenía rápidamente. Y aunque lo escuchó, por alguna razón, todavía pensaba que estaba tranquilo. Punto. Los mercenarios deben permanecer en espera. Ludeus dio esa orden, abrió la puerta lo más silenciosamente posible y entró. Aquí, también estaba tranquilo. El pasillo estaba limpio. Podía ver su propio rostro pálido reflejado en el espejo colocado en la entrada. ¿Por qué fue? ¿Qué olor le irritaba la nariz? De ninguna manera era un olor agradable. Era el tipo de olor que, si lo encerraban, te daría ganas de vomitar. Era el tipo de olor que atrae moscas. Y como invitado por ese olor, Ludeus caminó por el pasillo. Su destino era la sala de estar. Era de donde venía el sonido, y estaba seguro de que era de donde venía el olor también. Miró la puerta de la sala de estar bien cerrada. Ludeus se resolvió y lo abrió. Una escena increíble se abrió ante él. Lo primero que entró en sus ojos fue la parte superior de la mesa. Chris estaba acostado llorando. E inclinada sobre Chris estaba la muñeca de cabello negro. La mano de la muñeca estaba sucia. Un marrón claro como sangre seca lo cubría. Ese marrón había perdido su humedad y desprendía un fuerte olor. Era un olor asfixiante. Ese olor no podría ser. Oh, vamos, ¿tienes caca en la mano? No. No es un problema. Este nivel de suciedad no obstaculizará el movimiento. No, tienes que limpiarlo adecuadamente, ¿ves? Después de eso, envuelves el pañal así y lo pones en la canasta para lavarlo más tarde. Después de ensuciarse, proceder inmediatamente a lavar, correcto. Se ha memorizado. Esilpi limpió las manos de la muñeca. La sustancia que cubre las manos de la muñeca y el olor en el pasillo. Era la caca de Chris. Chris estaba durmiendo en la mesa, pero cuando le quitaron el pañal, comenzó a llorar. Papá. Es papá. Pero tan pronto como vio a Ludeus, dejó de llorar y sonrió dulce como una flor. MMM. Ludeus tenía una cierta cantidad de expectativas.
Silpi luchando. Su familia herida. O posiblemente su familia inmóvil colapsada. Pero la visión de la muñeca cambiando torpemente un pañal estaba completamente fuera de sus predicciones. Ah, bienvenido a casa Rudy. Silpi, parece que estás bien. Por supuesto. No hay forma de que no lo sea. Silpi asintió y la muñeca detrás de ella se puso de pie. Inexpresivo. Su rostro inhumano era lo suficientemente siniestro como para que pareciera que iba a clavar una daga en el pecho de Silpi en cualquier momento. Pero la muñeca vio la mirada de Ludeus y dio un pequeño paso detrás de Silpi. Casi como si estuviera usando a Silpi como escudo. Pero Ludeus vio algo diferente. Era como si la muñeca tuviera miedo de ser vista por Ludeus. Silpi, ¿crees que podrías alejarte de la muñeca? ¿Por qué? Silpi tomó una postura para proteger a la muñeca. Esa muñeca es algo que hicimos Zanova y yo, pero se volvió loco. Probablemente escuchó nuestra conversación y fue a eliminarte pensando que podría ocupar tu lugar. Ludeus se dio cuenta a la mitad de su explicación de que algo andaba mal. Pero parece que estábamos algo equivocados. Dicho esto, el hecho de que no supieran el objetivo de la muñeca no había cambiado. Ludeus no se desabrochó la guardia y miró a la muñeca. Eso es un poco diferente de la historia que escuché. ¿Qué has escuchado? Al ver a Ludeus confundido, Silpi sonrió. Sí. No es tan corto, así que deberías sentarte. Sí. Como le dijeron, Ludeus fue y se sentó con las piernas cruzadas. Silpi soltó un e inclinó la cabeza hacia un lado. Rudy, no está mal la forma en que estás sentado. Sí. Ludeus sabía lo que significaba el tono de Silpi y cambió su postura. Lo que pudo sentir por su tono de voz fue ira. Lo que significaba que Ludeus no tenía ninguna pose además de Seiza. Está bien, entonces, adelante. Al ver que había cumplido, Silpi se dio la vuelta y caminó detrás de la muñeca. Empujó la muñeca hacia Ludeus y lo miró inexpresivamente. Maestro Ludeus, ¿vas a deshacerte de mí? Sí somos. Al escuchar la respuesta inmediata de Ludeus, la muñeca no se movió ni un poco. Pero Ludeus lo sabía. Con su estructura esquelética de la misma composición que la armadura mágica y su carne artificial especialmente creada, tenía el poder de combate de un espadachín de clase santa. Si una existencia tan peligrosa ya no escuchaba, no había otra opción que destruirla. Usando la armadura mágica y usando su ojo mágico, no se quedaría atrás. Dicho eso, no podía bajar la guardia. Punto. No deseo que me deshagan de ella. Ludeus se dio cuenta de repente. Puntos suspensivos. La muñeca estaba asustada. Parecía simplemente estar allí. Su rostro, inexpresivo. Tono, inquebrantable. Pero sabía que estaba asustado. La muñeca movió su mirada hacia Silpi. Sus ojos inhumanos de alguna manera parecían estar pidiendo ayuda a Silpi. Parece que Rudy no entiende, tendrás que explicárselo desde el principio. Silpi dijo eso y la muñeca miró una vez más a Ludeus y Zanova que entraron a la casa antes de que nadie se diera cuenta. Y empezó a hablar. Ludeus-sama y Zanova-sama habían dicho que estando aquí, las esposas de Ludeus-sama se enojarían. El Inalise-sama dijo que las esposas de Ludeus son Silpi-sama, Eri-sama y Roxy-sama. Eri-sama dijo que una vez escuchó que Silpi-sama no podía aceptar a Nanaoshi. El Inalise-sama se refirió a mí como Nanaoshi. Pensé que tenía que ser mi parecido con Nanaoshi el motivo de mi eliminación. Pero no soy Nanaoshi. Lo que significaría que debe haber alguna forma de prevenirlo. Su voz era monótona, pero se podía sentir la desesperación. La muñeca buscaba una solución a su muerte inminente. No deseo que me deshagan. Ludeus-sama y Zanova-sama estaban felices por mi creación. Deseo ser de utilidad para ustedes dos. Ser desechado no es algo que desee que suceda. Al usar magia de invocación, en ocasiones, el ser invocado puede ser demasiado poderoso y causar daño al lanzador. Pero fundamentalmente no pueden dañar al lanzador. Una bestia mágica convocada es leal a su amo. Causar daño al lanzador solo puede ser el resultado de acciones tomadas por el bien del lanzador. La muñeca también contenía este principio. Después de todo, la magia de invocación de Perseus se usó como base. No hay forma de que no esté allí. Dicho esto, los espíritus de Perseus poseen conciencia de sí mismos. Desde el momento en que son convocados, se mueven con un sentido de sí mismos. Por el bien de su amo. Utilizando sus largas vidas para ser útiles durante más tiempo. Por lo tanto, dada la información que obtuve, decidí que cuestionaría a Silpi-sama, a quien deduje que estaba desafiando mi existencia.
Ella nunca había violado las 3 leyes de la robótica. Su naturaleza como espíritu convocado simplemente ha tenido prioridad. Así que le pregunté, ¿qué debo hacer para que me consientas? La muñeca había aparecido de repente e irrumpió en la casa. Sleepy estaba mucho más cautelosa de lo habitual. Pero la muñeca nunca había mostrado hostilidad. A diferencia de Sleepy, que no tenía nada más que animosidad, simplemente le dio una sonrisa terrible y quiso hablar. Y cuando vio que Sleepy estaba a punto de caer y aterrizar sobre Chris, la salvó y se preocupó si estaban heridos. Cuando notó que Chris había tenido un accidente en sus pantalones por temor a que la pisaran, se ofreció a cambiarle el pañal. Había venido a suplicarle a Sleepy. No deseo morir, arreglaré cualquier problema que puedas tener conmigo, deseo ser útil, así que por favor no me mates, por favor. Esas palabras golpearon el corazón de Sleepy. Rudy, no me enojaré. Ya sabía que querías crear algo como esto. Es mucho más humano de lo que imaginaba. Pero es una buena chica, incluso si tiene algún tipo de defecto, me gustaría ponerla en práctica. Las palabras de Sleepy terminaron la explicación de la muñeca. Ahora solo podían esperar la decisión de Ludeus. La boca de Ludeus tenía la forma de un aje, sus brazos estaban cruzados y su cabeza hacia abajo. Le temblaban los hombros. Zanova, que estaba de pie detrás de él, también comenzó a temblar. Justo cuando Sleepy estaba a punto de preguntar qué estaba pasando. ¡Bah! Zanova soltó un grito y corrió hacia la niña. Pensar que lo habías pensado así. Pensar que todo fue por nuestro bien. Lamento decirte que te habías vuelto loco. Fue mi error. Zanova, llorando como una cascada de lágrimas, abrazó a la muñeca. Al verlos a los dos así, Ludeus soltó un pequeño resoplido. Sus ojos también estaban húmedos. Ludeus sacó su pañuelo del bolsillo superior y se sonó la nariz. Se puso de pie y tomó la mano de la muñeca. Es como dijo Zanova. Al escuchar que te van a tirar directamente a la cara, por supuesto que corres. Intentarías buscar una salida. Lo entiendo. Como Sleepy no se va a enojar, Zanova y yo vamos a acabar contigo y ponerte a trabajar correctamente. Y no temeré más la indignación de Yuri. Los dos se aferraban a la muñeca llorando. Sleepy pudo ver que la muñeca estaba algo sorprendida. Confundido porque, aunque el problema no se resolvió, estaba siendo perdonado. Bueno, en cualquier caso, se había resuelto. Sleepy se llenó de sentimientos agradables y le dio una palmada en la cabeza a Chris, quien se sentía solo al ser ignorado por Ludeus. Pero luego pensó en algo. Rudy, solo tengo una última pregunta. ¿Por qué pensaste que me enojaría? Ludeus comenzó a temblar cuando escuchó eso. Se dio la vuelta y se arrodilló una vez más. Tos. Comenzó su explicación. En realidad, la muñeca, ahí abajo, es bastante elaborada. Sleepy se enojó. En cualquier caso, ese fue el final de esta serie de hechos. Si Ludeus se acostaba con sus esposas esa noche era otro asunto. Parte 3. Como resultado de este incidente, se descartó la eliminación de la muñeca. Su plan se convirtió en mantener la muñeca lo mejor que pudieran. Y a la muñeca que jugó el papel central en el incidente se le asignó un número de unidad legítimo. Autómata no 01. Después de eso, Ludeus continúa sus experimentos en el laboratorio y la ciudad mágica Saria y avanzó muchos de sus diversos planes. Pero esa es otra historia. Nanaoshi también se dio cuenta del secreto de la muñeca. Al descubrir que una muñeca con su rostro funcionaba sexualmente, estaba claramente disgustada. Pero después de que Ludeus se postró y le dijo que ya le había prometido a Sleepy que no lo usaría para ese fin, ella lo perdonó un poco. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es su nombre? Aún no se nos ha ocurrido uno. ¿En realidad? ¿Quieres que le dé uno a ellos? Y entonces Nanaoshi nombró a la muñeca. El automata Number 01 se conocería como Ann. Y en caso de que el conocido de Nanaoshi apareciera alguna vez, para que él pudiera saber de su existencia, a la muñeca se le daría un nombre similar al japonesi, por lo tanto, se eligió Nanaoshi Hajime 3. Si alguna vez se encontrara con el amigo de Nanaoshi, después de decir ese nombre, procedería a contar su relación con Nanaoshi. Y entonces su designación oficial era Automaton siguientes 01 An. 4. Aún no sabían si la unidad no 02 sería Du y la unidad no 03 Trua, pero lo resolverían cuando llegaran allí. Las siguientes significaban 7 estrellas. Así fue como se completó el primer producto de la serie Seven Star An. Y sus hermanos y hermanas aumentaron lentamente a lo largo de los años. Pero que se sepa, que ella era la única con pezones.